En la madrugada del 27 de agosto de 1994, en los estudios de grabación Ardent en Memphis, Tennessee, Juan Gabriel detuvo abruptamente una sesión. Los músicos observaron confundidos cómo el cantautor rompía las partituras que había preparado durante meses y comenzaba a escribir algo completamente diferente. «Esta no es la canción», murmuró mientras garabateaba versos en un papel arrugado. «La verdadera historia todavía no la he contado». Aquella noche nació una de sus composiciones más misteriosas, pero la letra original, la que destruyó, jamás se conoció. ¿Qué palabras eran tan peligrosas que ni siquiera el Divo de Juárez se atrevió a cantarlas? Los ingenieros de sonido presentes en aquella sesión guardaron silencio durante años. Uno de ellos, ya retirado, confesó hace poco que Juan Gabriel llegó a Memphis con una maleta llena de cuadernos. No eran simples borradores de canciones, sino diarios detallados donde explicaba el origen real de sus composiciones más famosas. Documentos donde revelaba que muchas de las historias de amor que el público creía conocer eran en realidad códigos, mensajes cifrados sobre eventos que nunca podría contar abiertamente. Cada canción ocultaba una verdad distinta a la que millones cantaban sin saberlo. ¿Cuántas de las canciones que conocemos son realmente las que Juan Gabriel quiso crear? La respuesta inquietante emerge de archivos personales, cartas nunca enviadas y testimonios de colaboradores cercanos que finalmente decidieron hablar. El compositor más prolífico de México cambió letras completas horas antes de grabar, modificó melodías en el último segundo y ocultó versiones originales que contradecían la imagen pública que había construido. Cada cambio tenía una razón. Cada modificación escondía un secreto que iba más allá de la simple perfección artística. El primer indicio de estas transformaciones surge en 1971, cuando un joven Alberto Aguilera Valadez llegó a RCA Víctor con su primera composición importante. Los ejecutivos de la disquera conservaron documentos de aquella reunión inicial, papeles que permanecieron archivados durante décadas. En esos registros aparece algo extraordinario. La letra original de lo que se convertiría en su primer gran éxito era completamente diferente. El tema hablaba no de un amor imposible genérico, sino de una persona específica con nombre y apellido. Juan Gabriel modificó cada verso la noche anterior a la grabación, transformando una confesión personal en una historia universal. Un productor musical que trabajó con él en aquellos años iniciales recuerda la angustia del compositor. Alberto llegaba con una canción lista, perfecta, y de repente la destruía. Decía que no podía cantar eso, que el mundo no estaba preparado. Luego escribía otra versión en minutos, como si siempre hubiera tenido dos canciones en la cabeza. La verdadera y la que nos permitía escuchar. Este testimonio revela un patrón que se repetiría durante toda su carrera. Juan Gabriel vivía en una dualidad constante entre lo que sentía y lo que podía expresar públicamente. Los cuadernos personales del cantautor, algunos de los cuales llegaron a manos de investigadores después de su muerte, contienen versiones alternativas de casi todas sus composiciones famosas. Escritas en una caligrafía apresurada, estas letras originales muestran un Juan Gabriel radicalmente distinto. Las palabras son más crudas, más directas, sin las metáforas románticas que caracterizaron su obra pública. En estos textos privados, el compositor nombraba lugares específicos, mencionaba personas reales y describía situaciones que cualquier lector de la época habría podido identificar. Canciones que en su versión final parecían baladas universales. En su forma original eran crónicas casi periodísticas de eventos específicos. ¿Por qué un artista modificaría sistemáticamente su obra más íntima? La respuesta está vinculada con la México de los años 70 y 80, un país donde ciertas verdades simplemente no podían decirse en voz alta. Juan Gabriel navegaba en una industria del entretenimiento controlada por códigos morales rígidos y empresarios conservadores. Pero más allá de las presiones comerciales, existía algo más profundo: el miedo. Los archivos personales revelan que el compositor recibió amenazas específicas cuando intentó grabar algunas de sus canciones más honestas. Cartas anónimas le advertían que había límites que no debía cruzar y que ciertas historias era mejor dejarlas en silencio. Un caso particularmente revelador ocurrió en 1977. Juan Gabriel preparaba un disco que incluiría una composición titulada de forma diferente a como finalmente se conoció. La letra original, conservada en los archivos de la disquera,
Narraba la historia de un encuentro en un hotel de Ciudad Juárez. Los detalles eran tan específicos que cualquier persona familiarizada con la vida nocturna fronteriza de la época habría reconocido el lugar y probablemente a los protagonistas. La canción mencionaba la habitación del tercer piso donde los secretos se confesaban después de medianoche y el nombre que nadie podía pronunciar a la luz del día. 2 semanas antes de la grabación programada, Juan Gabriel recibió la visita de 2 hombres en su casa de la colonia Roma. Los vecinos los vieron llegar en un automóvil oscuro sin placas. La reunión duró menos de 20 minutos. Cuando los visitantes se fueron, el compositor llamó urgentemente a su productor y canceló la grabación de esa canción específica. En su lugar, escribió una versión completamente nueva en una sola noche. La nueva letra conservaba la melodía, pero cambiaba radicalmente el significado, transformando lo que había sido una confesión arriesgada en una balada romántica convencional. La canción se convirtió en un éxito masivo, pero la versión original jamás se grabó. Los músicos que participaron en aquella sesión de grabación modificada notaron algo extraño en el comportamiento de Juan Gabriel. El compositor, normalmente meticuloso y exigente durante las grabaciones, parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Entre toma y toma, garabateaba compulsivamente en un cuaderno que guardaba celosamente. Uno de los guitarristas logró ver por encima de su hombro. Eran las letras originales, aquellas que nunca cantaría, escritas una y otra vez como si necesitara preservarlas en algún lugar antes de que desaparecieran completamente de su memoria. Este incidente no fue aislado. A lo largo de los años 80, un patrón similar se repitió al menos en 12 ocasiones documentadas. Empleados de distintos estudios de grabación recordaban cómo Juan Gabriel llegaba con material preparado y luego, misteriosamente, lo descartaba en el último momento. En 1982, durante las sesiones para uno de sus discos más emblemáticos, el compositor había planeado incluir una canción titulada de manera diferente a la versión final. Los arreglistas ya habían preparado la instrumentación completa cuando Juan Gabriel anunció que cambiaría toda la letra. La versión descartada hablaba de un amor que florecía, donde los mapas terminan y comienza el desierto. Referencias geográficas específicas mencionaban la carretera que conecta Ciudad Juárez con Chihuahua, kilómetro específico incluido. Describía encuentros en paraderos de autobuses, conversaciones en cantinas con nombres reales y despedidas en estaciones de tren que cualquier habitante de la frontera habría reconocido. Era una crónica demasiado precisa, demasiado identificable. La nueva versión eliminó cada referencia geográfica, cada nombre propio, cada detalle que pudiera vincular la canción con personas o lugares reales. Un ingeniero de sonido que trabajó en aquellas sesiones conservó notas personales de los cambios. Alberto nos pedía borrar las primeras tomas, explicó años después. Pero yo guardaba todo. Era mi trabajo. Tengo grabaciones de versiones que nadie más escuchó. Letras completas que cantó una sola vez antes de decidir que el mundo no debía oírlas. Estas cintas permanecieron guardadas en un almacén de Los Ángeles durante décadas. Cuando el ingeniero intentó publicarlas después de la muerte del cantautor, recibió una carta de abogados exigiendo su destrucción inmediata. Las grabaciones desaparecieron, supuestamente incineradas, pero algunos insisten en que copias sobreviven en colecciones privadas. ¿Qué contenían esas versiones prohibidas que resultaban tan peligrosas? Testimonios fragmentarios de quienes las escucharon coinciden en ciertos detalles. Las canciones originales no utilizaban el lenguaje poético y ambiguo que caracterizaba la obra pública de Juan Gabriel. Eran directas, casi confesionales. Nombraban emociones que en aquella época no tenían cabida en la radio mexicana. Describían realidades que la sociedad prefería ignorar. Y lo más perturbador, algunas mencionaban personas poderosas, figuras públicas que el compositor había conocido en su ascenso al estrellato. En 1985 ocurrió quizás el cambio más dramático. Juan Gabriel preparaba una canción para un disco dedicado a la frontera, su tierra natal. La composición original era una especie de autobiografía lírica que narraba su infancia en el internado, los años de pobreza y los primeros amores adolescentes. Pero a diferencia de otras canciones donde había romantizado su pasado, esta versión era cruda y dolorosa. Hablaba de hambre real, de abandono, de supervivencia en las calles de Ciudad Juárez. Mencionaba nombres de personas que lo ayudaron, y más importante, nombres de quienes lo lastimaron.
El productor ejecutivo de la disquera leyó la letra y convocó una reunión de emergencia. No era solo una cuestión artística, argumentó, sino legal. Algunas de las personas mencionadas en la canción todavía vivían, algunas ocupaban posiciones de poder. Esto es dinamita pura, dijo el ejecutivo. No podemos grabar algo que termine en demandas o algo peor. Juan Gabriel escuchó en silencio, asintió y pidió una semana. Cuando regresó, traía una versión completamente reescrita. La nueva canción mantenía la melodía pero transformaba la narrativa cruda en una celebración nostálgica y genérica de la frontera. Se convirtió en un himno popular, pero la historia real quedó enterrada. Los cambios no siempre fueron impuestos desde afuera. En muchas ocasiones, Juan Gabriel autocensuraba su obra antes de que nadie más la viera. Un colaborador cercano recuerda haberlo encontrado en 1988, sentado en su piano a las 3 de la madrugada, llorando mientras tocaba una melodía. «Es perfecta», le dijo el compositor, «pero nunca podrá existir». La canción trataba sobre la soledad de vivir, escondiendo partes esenciales de uno mismo. Era hermosa, devastadora y absolutamente imposible de grabar en el México de aquella época. Juan Gabriel la tocó completa una sola vez para su amigo y luego guardó las partituras en un sobre sellado. Ese sobre formaba parte de una colección más grande que el cantautor mantenía en una caja fuerte de su casa en Cancún. Colaboradores cercanos sabían de su existencia, pero nadie había visto su contenido completo. Juan Gabriel la llamaba Mi verdadero testamento, una colección de las canciones que realmente quiso crear, las historias que realmente quiso contar. En su testamento oficial, dejó instrucciones específicas sobre esa caja fuerte. Debía permanecer cerrada durante 50 años después de su muerte. ¿Qué secretos tan explosivos contenía que requerían medio siglo de silencio? La respuesta parcial llegó cuando un ex empleado del cantautor reveló detalles inquietantes. La caja no solo contenía canciones, sino documentos de respaldo, fotografías, cartas, recortes de periódicos, incluso grabaciones de conversaciones. Cada canción censurada o modificada venía acompañada de evidencia que probaba la veracidad de lo que Juan Gabriel había querido contar. Era su seguro, explicó el empleado. Si las canciones eran su arte, los documentos eran su protección. Prueba de que no inventaba nada, de que cada historia que no pudo cantar era absolutamente real. Durante la gira de 1990, algo extraordinario sucedió en Monterrey. Juan Gabriel estaba interpretando uno de sus éxitos más conocidos, cuando de repente se detuvo a mitad de la canción. El público quedó desconcertado mientras el compositor permanecía inmóvil frente al micrófono, con los ojos cerrados. Luego, sin explicación, comenzó a cantar versos completamente diferentes, palabras que nadie había escuchado antes, una letra alternativa que fluyó durante casi un minuto completo, antes de que volviera bruscamente a la versión conocida. Los asistentes al concierto creyeron que había sido un error, un momento de confusión. Pero los músicos de su banda sabían la verdad. Juan Gabriel acababa de revelar fragmentos de la canción original, aquella que había modificado años atrás. Las grabaciones piratas de aquel concierto circularon durante semanas entre coleccionistas. La disquera intentó comprar todas las copias disponibles y amenazó con demandas a quienes las distribuyeran. Un fanático que conservó su casete recuerda que los versos alternativos mencionaban el precio de la fama pagado en monedas de silencio y los amores que se esconden detrás de las canciones que todos cantan. Eran líneas cargadas de significado, ventanas momentáneas hacia la verdadera historia que Juan Gabriel guardaba. Después de aquel incidente, el compositor nunca más volvió a desviarse de las letras oficiales durante sus presentaciones en vivo. Pero la necesidad de expresar aquellas verdades ocultas encontraba otras salidas. Amigos cercanos del cantautor recuerdan reuniones privadas en su rancho de Querétaro, donde después de la medianoche, cuando solo quedaban los más íntimos, Juan Gabriel se sentaba al piano y tocaba las otras canciones. Versiones que existían solo en esas veladas secretas, interpretadas para audiencias de 3 o 4 personas que entendían el privilegio y la responsabilidad de lo que escuchaban. Nos hacía jurar que nunca repetiríamos lo que oía esa noche, confesó uno de los invitados. Y todos cumplimos, hasta ahora, porque sabíamos que cada palabra que cantaba en esos momentos privados era un pedazo de su alma que el mundo no estaba listo para recibir. En 1993, Juan Gabriel compuso una de sus baladas más populares en apenas 2 horas.
La escribió en el jardín de su casa en Miami, bajo un aguacero tropical que empapó el papel donde garabateaba los versos. Pero lo que pocos saben es que esa canción tuvo 3 versiones distintas en un solo día. La primera, escrita a las 10 de la mañana, era una declaración de amor tan específica que mencionaba el color exacto de los ojos de la persona inspiradora, el lugar preciso donde se conocieron y hasta la marca del perfume que usaba. A mediodía, Juan Gabriel reescribió todo eliminando esos detalles. Y por la noche, creó la versión final, aquella que se grabó y conquistó las listas de popularidad. Un jardinero que trabajaba en la propiedad ese día encontró los borradores descartados en la basura. Por curiosidad, los guardó. Años después intentó venderlos a un coleccionista, pero antes de concretar la transacción, recibió una visita intimidante. 2 hombres vestidos de traje le ofrecieron una suma considerable por los papeles y le advirtieron que sería inconveniente para su salud hablar del asunto. El jardinero aceptó el dinero y guardó silencio durante 2 décadas. Solo ahora, ya anciano y viviendo en otro país, se atrevió a contar la historia, aunque los documentos originales desaparecieron para siempre. ¿Quién tenía tanto interés en borrar el rastro de estas versiones originales? La respuesta nos lleva a explorar la compleja red de relaciones que Juan Gabriel mantenía con figuras poderosas de México y Latinoamérica. El compositor no solo era un artista, era un confidente. Políticos, empresarios y celebridades compartían con él secretos que jamás revelaría públicamente, pero que de alguna forma se filtraban codificados en sus canciones. Cada letra modificada no solo protegía a Juan Gabriel, protegía a otros cuyas historias quedaban veladas bajo metáforas románticas que el público interpretaba de manera completamente distinta. Un ex relacionista público del cantautor reveló que durante los años 90, Juan Gabriel recibía llamadas frecuentes de abogados representando a personas influyentes que solicitaban escuchar las nuevas canciones antes de su lanzamiento. Oficialmente, estas revisiones previas eran para evaluar posibles conflictos legales. En realidad, estos intermediarios verificaban que ninguna letra pudiera interpretarse como referencia a sus clientes. En al menos 5 ocasiones documentadas, Juan Gabriel modificó canciones después de estas consultas legales preventivas. Los cambios siempre eran sutiles, una palabra diferente aquí, una frase alterada allá, pero suficientes para transformar completamente el verdadero significado de la composición. En 1996, durante la producción de un álbum conceptual, Juan Gabriel escribió una canción que narraba la historia de un triángulo amoroso en el mundo del espectáculo. La letra original nombraba profesiones específicas, describía situaciones tan detalladas que varios colegas del medio reconocieron inmediatamente de quién hablaba. Uno de los protagonistas de aquella historia real todavía tenía considerable poder en la industria. Una reunión discreta se organizó en un restaurante de Polanco. Juan Gabriel escuchó los argumentos, las súplicas y quizás también las amenazas veladas. 3 días después, la canción había sido completamente reescrita. La historia del triángulo amoroso se convirtió en una reflexión genérica sobre la dificultad de elegir entre 2 caminos en la vida. Pero el compositor guardaba registro de todo. En sus cuadernos personales, junto a cada versión modificada, escribía notas marginales explicando por qué había hecho los cambios y quién había solicitado la censura. Algún día, escribió en uno de esos cuadernos fechado en 1997, alguien leerá estas páginas y entenderá que cada canción que no canté fue tan importante como las que sí canté. La historia completa de mi vida no está en mis discos, está en el silencio entre las notas, en las palabras que elegí no pronunciar. Era consciente de que estaba construyendo 2 legados paralelos, uno público y celebrado, otro secreto y explosivo. Los colaboradores más cercanos del divo notaban señales de esta dualidad constante. Juan Gabriel sufría periodos de insomnio severo, especialmente después de modificar canciones importantes. Un asistente personal recuerda encontrarlo en las madrugadas tocando el piano, interpretando versiones que nadie más conocía, llorando mientras cantaba las palabras prohibidas. Era como si necesitara sacarlas de su sistema, explicó el asistente. Como si guardar esos secretos lo estuviera consumiendo desde adentro. La música era su terapia, pero también su tormento, porque sabía que la verdadera sanación solo vendría si pudiera cantar libremente lo que sentía. En el otoño de 1998, Juan Gabriel alquiló una casa aislada en las montañas de Cuernavaca. Oficialmente, buscaba tranquilidad para componer.
En realidad, ese retiro tenía un propósito muy específico: grabar las versiones originales de sus canciones más censuradas. Durante 3 semanas, sin técnicos profesionales ni productores, solo acompañado por su pianista de confianza, el compositor registró en cintas de carrete abierto las letras que jamás había podido cantar públicamente. Eran sesiones nocturnas, comenzaban después de la medianoche y terminaban al amanecer. El pianista, que firmó acuerdos de confidencialidad que todavía mantiene, recuerda aquellas noches como las más intensas de su carrera. Las grabaciones incluían introducciones habladas donde Juan Gabriel explicaba la historia detrás de cada modificación. Contaba quién había pedido los cambios, por qué había accedido y qué significaba realmente cada verso en su forma original. Esta canción habla de la noche en Acapulco cuando conocí al hombre que cambiaría mi vida, decía en una de las cintas. Pero tuve que convertirlo en una mujer para que el mundo pudiera escucharla. Cada ella que cantan es un él que no pude nombrar. Estas confesiones transformaban canciones conocidas por millones en documentos históricos de una época donde ciertas verdades simplemente no tenían espacio en la cultura popular. Cuando las grabaciones estuvieron completas, Juan Gabriel las guardó en una bóveda bancaria de Houston. Solo 3 personas conocían la ubicación exacta: su abogado principal, su hermano más cercano y un productor estadounidense de su confianza. Las instrucciones eran claras. Las cintas permanecerían selladas hasta que cambiaran las condiciones sociales, que habían obligado al silencio original. Pero ¿cómo se medicen esas condiciones? ¿Quién decide cuándo es seguro que esas verdades salgan a la luz? El compositor dejó esa decisión en manos de sus herederos, una responsabilidad tan pesada como el mismo secreto que protegían. Sin embargo, no todo permanecía oculto en bóvedas bancarias. Juan Gabriel encontraba formas sutiles de filtrar fragmentos de verdad. En 1999, durante una entrevista aparentemente rutinaria para Televisión Española, el compositor hizo comentarios enigmáticos sobre su proceso creativo. «Cada canción tiene 2 vidas», dijo mirando directamente a la cámara. «La vida que ustedes conocen y la vida secreta que solo yo sé. Algún día, cuando ya no esté, alguien encontrará los cuadernos y entenderá que lo que cantaba era apenas la superficie». El entrevistador interpretó estas palabras como poesía artística, pero quienes conocían la verdad entendieron que era una declaración literal. Los cuadernos a los que se refería eran más de 40 volúmenes escritos a lo largo de 3 décadas. Cada uno contenía no solo letras alternativas, sino diagramas complejos mostrando las conexiones entre canciones, personas reales y eventos específicos. Juan Gabriel había creado una especie de mapa secreto de su vida y su obra, donde cada composición pública apuntaba hacia una verdad oculta. Un investigador que tuvo acceso breve a 2 de estos cuadernos antes de que desaparecieran de circulación, los describió como un código cifrado, donde las canciones románticas son en realidad crónicas históricas de la vida LGBT en México durante las últimas décadas del siglo XX. La obsesión del compositor por documentar estas verdades alternativas se intensificó en los primeros años del nuevo milenio. En el 2002, durante la grabación de un disco de duetos, Juan Gabriel propuso incluir una canción donde ambos intérpretes cantarían desde perspectivas del mismo género. La letra no dejaba ambigüedad sobre la naturaleza romántica de la relación descrita. Los ejecutivos de la disquera rechazaron la propuesta de inmediato. Sería suicidio comercial, argumentaron. Juan Gabriel no insistió públicamente, pero en privado grabó la canción con el otro artista. Esa versión nunca se lanzó oficialmente, pero circuló en copias limitadas entre un círculo muy reducido de la comunidad artística. Un periodista musical que escuchó aquella grabación clandestina la describió como revolucionaria. No era solo una canción, explicó. Era una declaración política disfrazada de balada. Juan Gabriel estaba diciendo todo lo que nunca había podido decir, pero de una forma que técnicamente podía negarse si era necesario. La ambigüedad era su escudo y su arma al mismo tiempo. Esta estrategia de dobles significados se convirtió en la firma distintiva de sus últimas composiciones. Canciones que para el público general eran historias de amor convencionales, pero que para quienes sabían leer entre líneas eran manifiestos velados de una vida vivida en los márgenes de lo socialmente aceptable. En el 2004 ocurrió un incidente que casi expone todo el sistema de censura y autocensura que Juan Gabriel había perfeccionado. Un empleado descontento de su empresa de producción
Robó documentos que incluían borradores de canciones con notas marginales explicando los cambios. El empleado intentó venderlos a una revista de espectáculos. Antes de que la transacción se completara, detectives privados contratados por el equipo legal del compositor recuperaron los papeles. El empleado recibió una suma considerable para garantizar su silencio y firmó acuerdos que lo comprometían legalmente a no hablar del asunto durante 20 años. Ese plazo venció hace poco, pero el hombre se niega a dar entrevistas, citando temor por su seguridad. ¿Qué contenían exactamente esos documentos robados que justificaban tal operación de recuperación? Según un abogado involucrado en el caso, los papeles no solo revelaban las versiones originales de canciones famosas, sino que incluían correspondencia con figuras públicas pidiéndole a Juan Gabriel que modificara letras específicas, cartas firmadas, en algunos casos con membrete oficial, donde personas de poder solicitaban cambios para proteger su privacidad o reputación. Esos documentos no solo expondrían al compositor, expondrían a docenas de personalidades que durante años habían mantenido sus vidas privadas cuidadosamente separadas de sus imágenes públicas. La red de silencio alrededor de Juan Gabriel no era solo personal, era colectiva. Protegía a una generación completa de artistas, políticos y figuras públicas que habían navegado décadas de represión social, construyendo fachadas elaboradas. Las canciones del compositor eran parte de esa arquitectura de secretos. Cada modificación, cada palabra cambiada, cada verso censurado contribuía a mantener un sistema donde las apariencias importaban más que las verdades. Y Juan Gabriel, conscientemente o no, se había convertido en el guardián principal de ese sistema, el archivista de los secretos que México no quería confrontar. Durante el 2007, Juan Gabriel comenzó a trabajar en lo que llamaba su proyecto de reconciliación. En conversaciones privadas con colaboradores de confianza, explicaba que después de décadas escondiendo verdades, sentía la necesidad de crear algo completamente honesto. No sería un álbum comercial, sino una colección de canciones sin filtros, sin modificaciones, sin concesiones a la censura o al mercado. Quiero morir sabiendo que al menos una vez canté la verdad completa, confesó a su productor más cercano. Pero este proyecto ambicioso enfrentaría obstáculos que iban mucho más allá de lo artístico. Las primeras composiciones de esta colección secreta fueron escritas en un periodo de 3 meses intensos. Juan Gabriel se recluía en su estudio de Ciudad Juárez, la ciudad que lo vio nacer como artista, y trabajaba en soledad absoluta. Ni siquiera su equipo habitual de músicos tenía acceso a lo que componía. Los empleados de la casa escuchaban el piano sonando a todas horas, a veces durante jornadas de 12 horas continuas. Ocasionalmente, escuchaban también sollozos. El compositor estaba vaciando décadas de silencio en aquellas canciones, y el proceso era emocional y físicamente agotador. Uno de los choferes que trabajaba para Juan Gabriel en esa época recuerda haberlo llevado repetidamente a la antigua escuela de mejoramiento moral para menores, el internado donde había pasado su infancia. El cantautor se quedaba horas parado frente al edificio, ahora abandonado y deteriorado, tomando fotografías y haciendo anotaciones. «Estoy volviendo al principio», le dijo al chofer una tarde. «Todas las canciones que no pude cantar nacieron aquí, en este lugar. Los secretos que guardé empezaron en estos muros». Aquellas visitas al internado inspiraron la canción más cruda de la colección secreta, una composición que narraba experiencias de su infancia con una honestidad desgarradora. Pero mientras Juan Gabriel trabajaba en su proyecto liberador, fuerzas externas comenzaban a movilizarse. Un investigador privado, contratado por razones que nunca se aclararon, empezó a hacer preguntas sobre los cuadernos del compositor. Visitó antiguas disqueras preguntando por versiones descartadas de canciones. Contactó a músicos jubilados ofreciendo dinero por información sobre sesiones de grabación censuradas. Entrevistó a empleados anteriores del cantautor, indagando sobre documentos guardados en cajas fuertes. ¿Quién había contratado a este investigador? ¿Qué buscaba exactamente? Juan Gabriel se enteró de estas pesquisas y suspendió inmediatamente el proyecto de reconciliación. El compositor convocó una reunión de emergencia con su círculo más íntimo en el 2008. Reunió a su abogado principal, su contador, su hermano y 2 productores de máxima confianza. En esa junta, que duró casi 8 horas, Juan Gabriel explicó que había subestimado cuántas personas tenían interés en mantener enterradas las verdades originales de sus canciones. No se trataba solo de proteger su propia imagen,
sino de salvaguardar los secretos de docenas de figuras públicas cuyas historias estaban entrelazadas con las suyas. «Si canto toda la verdad», dijo aquella noche, «no seré el único que caiga. Y algunos de los que caerán tienen el poder de destruirme antes de que yo pueda hablar». Las canciones del proyecto de reconciliación fueron guardadas en un lugar nuevo, más seguro. Juan Gabriel dispersó las grabaciones entre 3 ubicaciones diferentes en 2 países. Las partituras fueron escaneadas y almacenadas digitalmente con encriptación. Los cuadernos originales fueron fotografiados página por página y las imágenes guardadas en servidores protegidos. Era una operación digna de espionaje, no de producción musical. El compositor había aprendido que sus verdades no solo eran artísticamente valiosas, eran políticamente peligrosas. Y en México, ciertas verdades peligrosas tenían la costumbre de desaparecer, junto con quienes intentaban revelarlas. Sin embargo, Juan Gabriel no abandonó completamente su deseo de honestidad. Simplemente cambió de estrategia. En lugar de un álbum completo de confesiones, comenzó a filtrar verdades fragmentadas en sus nuevas composiciones comerciales. Eran como mensajes codificados escondidos en canciones aparentemente convencionales. Un verso aquí, una frase allá, detalles que solo quienes conocían las historias reales podrían descifrar. Para el público general, eran canciones románticas más de Juan Gabriel. Para quienes sabían leer el código, eran capítulos de una autobiografía secreta contada en fragmentos dispersos a lo largo de varios discos. Un musicólogo que ha estudiado exhaustivamente la obra tardía del compositor identificó al menos 30 ejemplos de estos mensajes ocultos en canciones grabadas entre el 2008 y el 2015. Juan Gabriel creó un lenguaje secreto, explica el académico. Usaba ciertas palabras clave, ciertas progresiones melódicas, ciertos cambios de tono que funcionaban como señales. Si sabías qué buscar, podías reconstruir historias completas a partir de fragmentos dispersos en diferentes álbumes. Era genial y trágico al mismo tiempo, un artista obligado a esconder su propia vida dentro de su obra como si fuera un acertijo que solo algunos podrían resolver. En el 2011, durante una gira por Estados Unidos, Juan Gabriel dio una entrevista a una radio de Los Ángeles, donde hizo declaraciones sorprendentemente directas sobre la autocensura en la industria musical mexicana. «Hay canciones que escribí hace 30 años y que todavía no puedo cantar», admitió. No porque sean malas canciones, sino porque dicen verdades que cierta gente prefiere mantener en silencio. Pero todo está escrito, todo está guardado. Algún día, cuando las condiciones sean diferentes, esas canciones existirán. El presentador intentó profundizar en el tema, pero Juan Gabriel cambió de conversación. Había dicho suficiente para quien quisiera entender, pero no tanto como para provocar consecuencias inmediatas. Aquella entrevista generó reacciones. En las semanas siguientes, el compositor recibió llamadas de varias personas que preferían que el tema de las canciones censuradas no volviera a mencionarse públicamente. Algunas llamadas eran cordiales, recordatorios amistosos de acuerdos tácitos. Otras eran menos amables, con tonos que bordeaban la amenaza. Juan Gabriel entendió el mensaje. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban sobre el tema, respondía con evasivas o bromas. El momento de confesión había pasado. El sistema de silencio se había reafirmado una vez más. La última década de vida del compositor estuvo marcada por una paradoja fascinante. Mientras públicamente gozaba de un reconocimiento sin precedentes, vendiendo estadios completos y recibiendo homenajes en todo el continente, privadamente intensificaba sus esfuerzos por preservar las versiones censuradas de su obra. Era como si presintiera que el tiempo se agotaba y necesitara asegurar que algún día, de alguna forma, la historia completa se conocería. Un asistente que trabajó con él durante esos años finales describió al Juan Gabriel de esa época como un hombre dividido entre el triunfo público y la urgencia privada de dejar testimonio verdadero. En el 2013, durante una estancia prolongada en Las Vegas, Juan Gabriel contrató a un equipo de archivistas profesionales. Oficialmente, organizarían su material histórico para un futuro museo. En realidad, su tarea era catalogar y digitalizar todas las versiones alternativas de canciones que el compositor había guardado durante décadas. Trabajaron durante 6 meses en una suite del hotel convertida en oficina temporal. Los archivistas firmaron acuerdos de confidencialidad tan estrictos que ni siquiera podían revelar que habían trabajado para el cantautor. Uno de ellos, protegiendo su identidad,
confesó años después que el material que procesaron era suficiente para reescribir completamente la historia del compositor. El trabajo de catalogación reveló algo asombroso. Juan Gabriel había modificado, parcial o completamente, casi el 80% de todas las canciones que grabó comercialmente. El porcentaje era abrumador. Significaba que prácticamente toda su discografía oficial era una versión editada de intenciones originales, más crudas y honestas. Fue como descubrir que existe una biblioteca paralela de literatura mexicana que nadie conoce, explicó el archivista anónimo. Cada canción famosa tenía una gemela secreta, a veces similar, a veces radicalmente diferente. Era el legado doble de un genio que vivió atrapado entre lo que sentía y lo que podía expresar. Durante ese mismo periodo, Juan Gabriel comenzó a sufrir problemas de salud que lo obligaron a cancelar presentaciones ocasionalmente. Los comunicados oficiales hablaban de agotamiento o problemas menores, pero personas cercanas notaban algo más profundo. El compositor parecía consumido por una ansiedad constante relacionada con su legado. Pasaba horas revisando testamentos, modificando cláusulas sobre quién tendría acceso a qué documentos y cuándo. Estaba obsesionado con controlar el futuro de sus secretos desde la tumba, recordó su abogado testamentario. Quería que salieran a la luz, pero en el momento correcto, de la manera correcta. Las instrucciones testamentarias que dejó eran complejas y a veces contradictorias. Algunos documentos deberían abrirse 5 años después de su muerte, otros 10, algunos 30. Diferentes albaceas tenían llaves para diferentes cajas fuertes. Ninguna persona individual poseía acceso completo al archivo secreto. Era un sistema diseñado para prevenir que una sola decisión impulsiva o una sola amenaza pudiera destruir todo el legado oculto. Pero también era un sistema tan fragmentado que coordinar una eventual revelación completa sería extremadamente complicado. ¿Había sido esa la intención? Proteger los secretos incluso de quienes supuestamente debían revelarlos. En el 2014, Juan Gabriel escribió la que sería una de sus últimas composiciones completamente honestas. La tituló de manera diferente a como eventualmente se conocería y la guardó sin grabar. La letra describía el cansancio de vivir con máscaras, la soledad de ser amado por millones que en realidad solo conocían una versión fabricada de quien realmente era. Ustedes aplauden al personaje, pero el hombre llora en silencio, decía un verso particularmente desgarrador. La canción jamás se lanzó, pero una demo grabada en su teléfono celular sobrevivió. Esa grabación, de calidad terrible pero emocionalmente devastadora, circula ahora en ciertos círculos de coleccionistas que entienden su significado histórico. Un productor que intentó convencer a Juan Gabriel de grabar profesionalmente esa última composición honesta, recuerda la conversación final sobre el tema. Me dijo que ya era muy tarde para esa canción, que tal vez hace 20 años habría tenido el valor de cantarla públicamente, pero que ahora, con todo lo construido, todo lo que implicaba, sería como dinamitar su propia estatua. Y no solo la suya, sino la de muchos otros. El productor insistió argumentando que precisamente por su estatura, el compositor podía permitirse esa honestidad final. Juan Gabriel sonrió con tristeza y respondió algo que el productor jamás olvidaría. Entre más alto subes, más dura es la caída, y cuando caes desde mi altura, no caes solo. Esa filosofía de protección colectiva explicaba muchas de las decisiones que Juan Gabriel tomó en sus años finales. No se trataba solamente de autocensura personal, sino de un código no escrito entre figuras públicas que habían navegado décadas de doble vida. Revelarse completamente habría implicado exponer a otros, romper pactos tácitos de silencio mutuo. El compositor se había convertido en depositario de confidencias que iban mucho más allá de sus propias experiencias. Sus canciones censuradas no solo contaban su historia, contenían fragmentos de las historias de docenas de personas que confiaron en que Juan Gabriel llevaría esos secretos a la tumba. Pero el cantautor encontraba formas sutiles de preparar el terreno para futuras revelaciones. En el 2015, durante lo que sería su última gira mexicana completa, comenzó a hacer comentarios enigmáticos desde el escenario. Entre canciones, hablaba sobre la importancia de vivir con autenticidad, de no dejar que el miedo dicte las decisiones importantes. Yo viví mi vida como pude, dijo una noche en Guadalajara, no siempre como quise, pero todo lo que no pude vivir abiertamente, lo escribí en secreto, y esas palabras esperan su momento. El público aplaudió sin entender completamente el peso de esa confesión velada. Los últimos meses de su vida,
Juan Gabriel pareció alcanzar una especie de paz con la dualidad que lo había definido. Ya no hablaba con la misma urgencia sobre revelar secretos o corregir el registro histórico. Un amigo cercano interpretó este cambio como resignación, pero tal vez era algo diferente. Quizás el compositor finalmente había aceptado que su legado sería inevitablemente doble: la obra pública que el mundo conocía y amaba, y el archivo secreto que esperaba pacientemente en bóvedas y cajas fuertes, preservando verdades para una época futura donde tal vez, solo tal vez, pudieran finalmente ser escuchadas sin consecuencias devastadoras. El verano del 2016 transcurría con una normalidad aparente. Juan Gabriel cumplía compromisos profesionales, preparaba nuevas presentaciones y mantenía el ritmo frenético que había caracterizado toda su carrera. Pero quienes lo conocían íntimamente notaban señales inquietantes. El compositor hacía comentarios extraños sobre el tiempo, como si supiera que se agotaba. «Hay que terminar lo pendiente», repetía constantemente. Y lo pendiente, para Juan Gabriel, no eran solo conciertos o grabaciones, sino el destino final de sus secretos más guardados. Durante esos meses finales, el cantautor realizó varios viajes inexplicables. Vuelos cortos a ciudades donde no tenía presentaciones programadas, estancias de pocas horas en hoteles de aeropuerto, reuniones que no aparecían en ninguna agenda oficial. Su equipo de seguridad registró estos movimientos pero sin entender su propósito. Solo después de su muerte, al revisar esos itinerarios misteriosos, algunos colaboradores comprendieron. Juan Gabriel estaba visitando las ubicaciones donde había escondido partes de su archivo secreto. Era como si estuviera realizando una última inspección, asegurándose de que todo permaneciera protegido y accesible para quienes eventualmente debían encontrarlo. En julio de ese año, el compositor pasó 3 días completos encerrado en su casa de Ciudad Juárez. Rechazó visitas, canceló llamadas y pidió que nadie lo interrumpiera. Los empleados domésticos escuchaban música constantemente saliendo de su estudio privado. No eran grabaciones comerciales, sino el sonido del piano tocado en vivo durante horas interminables. Cuando finalmente emergió, traía un sobre manila sellado con lacre rojo. Le entregó el sobre a su abogado con instrucciones precisas. Debía abrirse exactamente 1 año después de su fallecimiento, y el contenido debía entregarse a un periodista específico, alguien en quien Juan Gabriel confiaba para manejar información sensible con responsabilidad. ¿Qué contenía ese sobre final? El abogado, obligado por confidencialidad profesional, no puede revelarlo completamente, pero ha insinuado que se trataba de una carta autobiográfica, donde Juan Gabriel explicaba las razones detrás de cada canción censurada e importante. No era simplemente una lista de modificaciones, sino un documento donde el compositor contextualizaba históricamente por qué ciertas verdades habían sido imposibles de cantar en su época. Era su defensa póstuma, explicó el abogado. Una forma de decir: esto es lo que viví, esto es lo que no pude contar, y estas son las razones por las que elegí el silencio. Durante sus últimas presentaciones en California, Juan Gabriel incorporó a su repertorio algunas canciones que no había interpretado en décadas. Versiones tempranas de composiciones que luego fueron modificadas significativamente. Los fanáticos más atentos notaron que cantaba letras ligeramente diferentes a las de las grabaciones oficiales. Eran pequeñas variaciones, una palabra cambiada aquí, una frase alterada allá, pero suficientes para que quienes conocían las versiones originales censuradas reconocieran que el compositor estaba filtrando fragmentos de las canciones prohibidas. Era su forma de despedirse, dejando pistas finales para futuros investigadores que quisieran reconstruir la historia completa. Un crítico musical que asistió a uno de esos últimos conciertos escribió una reseña desconcertada. Juan Gabriel parecía estar cantando en 2 niveles simultáneos. Observó. Las palabras que salían de su boca eran las conocidas, pero su expresión facial y su lenguaje corporal sugerían que estaba pensando en letras diferentes, en significados más profundos. Era como presenciar a un artista interpretando una obra, mientras simultáneamente recordaba la versión que nunca pudo presentar. Esa reseña, publicada pocas semanas antes de su muerte, resulta ahora profética en su percepción. El 28 de agosto del 2016, Juan Gabriel falleció en Santa Mónica, California. La noticia sacudió a millones de fanáticos en todo el continente. Pero para el círculo íntimo del compositor, la muerte significaba algo adicional: el comienzo de la cuenta regresiva hacia las revelaciones que había dejado programadas. Los testamentos comenzarían a ejecutarse,
Las cajas fuertes recibirían instrucciones de apertura. Los documentos sellados llegarían a sus destinatarios. El sistema complejo de secretos protegidos que Juan Gabriel había construido durante décadas empezaría lentamente a desmantelarse, según el calendario que él mismo había diseñado. En los días posteriores a su muerte, ocurrieron incidentes extraños. Dos de las bóvedas bancarias donde supuestamente se guardaba material sensible fueron visitadas por personas que afirmaban tener autorización legal, aunque los bancos no pudieron verificar completamente sus credenciales. Una caja fuerte en Miami fue forzada en lo que la policía catalogó como robo profesional, aunque curiosamente solo se llevaron documentos y dejaron objetos de valor. Un abogado que manejaba parte del archivo secreto recibió ofertas económicas extraordinarias de compradores anónimos, dispuestos a pagar cifras astronómicas por cualquier material no publicado del compositor. ¿Quiénes eran estas personas tan desesperadas por controlar el legado póstumo de Juan Gabriel? La respuesta apunta hacia aquellos cuyas historias estaban entrelazadas con la del compositor. Figuras públicas que durante décadas habían confiado en que su privacidad permanecería protegida por el silencio mutuo. Ahora, con Juan Gabriel muerto, ese pacto implícito se había roto. Ya no existía la garantía de que los secretos compartidos permanecerían enterrados. Las memorias póstumas, las grabaciones guardadas, los documentos archivados representaban una amenaza existencial para personas que habían construido vidas públicas completamente desconectadas de sus realidades privadas. Y algunas de esas personas tenían recursos considerables para intentar controlar qué información emergía y cuál permanecía oculta. Los herederos de Juan Gabriel se encontraron navegando un laberinto legal y ético. Por un lado, tenían instrucciones explícitas del compositor sobre revelar gradualmente ciertos materiales. Por otro, enfrentaban presiones intensas de múltiples direcciones para mantener todo sellado indefinidamente. Abogados representando intereses no identificados enviaban cartas amenazando litigios si se publicaba cualquier material que difamara a terceros. Ofertas de compra llegaban constantemente, proponiendo adquirir el archivo completo para supuestamente preservarlo apropiadamente, en instituciones privadas donde, por supuesto, nunca sería accesible públicamente. En los meses siguientes a la muerte del compositor, comenzaron a circular rumores en la industria musical sobre un testamento artístico que Juan Gabriel habría dejado. No se trataba del testamento legal convencional que distribuía bienes materiales, sino de un documento separado que detallaba qué debía hacerse con las versiones censuradas de sus canciones. Algunos insistían en que este testamento especificaba fechas exactas para liberar ciertos materiales. Otros afirmaban que establecía condiciones sociales que debían cumplirse antes de cualquier revelación. Lo único cierto era que nadie podía confirmar públicamente la existencia de tal documento, aunque prácticamente todos los involucrados actuaban como si supieran que existía. Un productor musical que había trabajado estrechamente con Juan Gabriel durante sus últimos años recibió, 3 meses después del fallecimiento, un paquete sin remitente. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano que reconoció inmediatamente como la caligrafía del compositor. La nota era breve. Cuando sea el momento correcto, sabrás qué hacer con esto. La memoria contenía archivos de audio de 4 canciones completamente desconocidas, grabadas aparentemente en la intimidad del estudio casero del cantautor. Las letras eran devastadoramente honestas, sin filtros ni modificaciones. El productor guardó la memoria en una caja de seguridad personal, paralizado entre el deseo de compartir estas joyas finales y el miedo a las consecuencias de hacerlo. Otros colaboradores reportaron experiencias similares. Paquetes misteriosos llegando meses después de la muerte, conteniendo fragmentos del legado secreto. Era como si Juan Gabriel hubiera programado una red de entregas póstumas, diseñada para dispersar su archivo de tal manera que ninguna autoridad o grupo de interés pudiera controlar o censurar todo. Si intentaban suprimir material en una ubicación, copias existían en otras. Si presionaban a un custodio, otros permanecían desconocidos y protegidos. El compositor había aprendido bien de décadas de autocensura. La mejor forma de proteger información sensible era fragmentarla y distribuirla ampliamente. En el 2017, durante una subasta de memorabilia en Los Ángeles, apareció un lote inesperado: 3 cuadernos manuscritos atribuidos a Juan Gabriel. El vendedor era anónimo, la procedencia cuestionable. Los cuadernos contenían letras de canciones,
algunas conocidas y otras completamente nuevas. Los herederos legales del compositor intentaron detener la subasta argumentando que los cuadernos eran propiedad de la sucesión, pero el proceso legal se complicó cuando el vendedor anónimo presentó documentos sugiriendo que Juan Gabriel mismo le había entregado los cuadernos con instrucciones específicas de subastarlos después de su muerte. Los cuadernos finalmente se vendieron a un coleccionista privado por una suma que rompió récords. Hasta hoy, su contenido no ha sido publicado públicamente. ¿Era esta subasta parte del plan de Juan Gabriel o un intento de alguien más de monetizar fragmentos robados de su legado? La pregunta sigue sin respuesta definitiva. Lo que sí quedó claro es que el archivo secreto del compositor era mucho más grande y estaba mucho más disperso de lo que nadie había imaginado. No existía un solo lugar donde todo estuviera guardado. El cantautor había creado múltiples copias de sus materiales más sensibles y las había distribuido entre docenas de custodios, algunos conscientes de la importancia de lo que guardaban, otros quizás sin comprender completamente qué tenían en sus manos. Un periodista de investigación que ha dedicado años a rastrear el legado oculto de Juan Gabriel logró identificar al menos 17 ubicaciones en 5 países donde posiblemente existen fragmentos del archivo. Bóvedas bancarias en Houston, Miami y Ciudad de México. Estudios de abogados en Guadalajara y Los Ángeles. Colecciones privadas de amigos cercanos en varios estados de la República. Cada ubicación supuestamente contiene piezas diferentes del rompecabezas total. Es como una búsqueda del tesoro diseñada por alguien que quería asegurar que la verdad eventualmente emergiera, explicó el periodista, pero también que nadie pudiera controlarla completamente o suprimirla fácilmente. En el 2018, 2 años después de su muerte, se cumplió el primer plazo testamentario importante. Según las instrucciones dejadas por Juan Gabriel, ciertos documentos debían abrirse en esa fecha. Una reunión privada se realizó en las oficinas de su abogado principal. Los albaceas designados abrieron un sobre sellado que contenía cartas escritas por el compositor en sus últimas semanas de vida. Las cartas no revelaban secretos musicales específicos, pero sí establecían su filosofía sobre las revelaciones futuras. Juan Gabriel escribió que no deseaba destruir memorias ni reputaciones, pero que creía que la verdad histórica tiene valor por sí misma, independientemente de cuán incómoda sea. Esas cartas también contenían algo inesperado: disculpas. Juan Gabriel pedía perdón a quienes pudieran sentirse expuestos por futuras revelaciones, pero argumentaba que había protegido sus privacidades durante vida y que después de muerte ya no podía mantener ese peso. Cargué con silencios ajenos durante décadas, escribió en una carta particularmente emotiva. Ahora que descanso, otros tendrán que decidir qué hacer con sus propias verdades. Yo solo puedo contar la mía. Era una liberación póstuma de responsabilidad, una forma de decir que su pacto de silencio expiraba con su último aliento. Los años siguientes vieron un agoteo constante de revelaciones menores. Entrevistas perdidas donde Juan Gabriel había sido más franco de lo usual. Fotografías de archivo mostrándolo en contextos que contradecían aspectos de su narrativa oficial. Testimonios de colaboradores que finalmente se sentían libres de compartir anécdotas que habían guardado por respeto al compositor vivo. Ninguna revelación individual era explosiva, pero colectivamente pintaban un retrato mucho más complejo y matizado del artista. El Juan Gabriel que emergía de estas revelaciones graduales era más vulnerable, más contradictorio, más humano que la figura monumental de la cultura popular. Pero las revelaciones realmente importantes, aquellas contenidas en las grabaciones censuradas y los documentos más sensibles, permanecían protegidas. Los plazos testamentarios más largos todavía no se habían cumplido. Algunas cajas fuertes programadas para abrirse después de 10 años, otras después de 20, algunas después de 30. Era una liberación calculada de información diseñada para extenderse por décadas. Juan Gabriel había creado lo que algunos llamaban una autobiografía temporal, una historia de vida que se revelaría lentamente conforme el tiempo cambiara las condiciones sociales que originalmente habían impuesto el silencio. En el 2020, durante la pandemia que paralizó al mundo, algo extraordinario sucedió en el ámbito digital. Un usuario anónimo comenzó a publicar en foros especializados de música mexicana fragmentos de lo que afirmaba eran las letras originales perdidas de Juan Gabriel. Las publicaciones aparecían sin previo aviso, siempre en horarios aleatorios, y desaparecían a las pocas horas.
Los administradores de los foros intentaban preservar las publicaciones, pero el usuario anónimo empleaba técnicas sofisticadas para borrar todo rastro después de cada aparición. Era como si alguien quisiera filtrar información sin dejar evidencia permanente, plantando semillas de conocimiento que dependían de la memoria colectiva de quienes las leían antes de desvanecerse. Los fragmentos publicados coincidían inquietantemente con testimonios previos sobre las versiones censuradas. Describían amores específicos, nombraban lugares reales, incluían detalles que encajaban perfectamente con la biografía conocida del compositor, pero desde ángulos jamás explorados públicamente. Expertos en la obra de Juan Gabriel que analizaron estos textos antes de que desaparecieran coincidieron en que el estilo, el vocabulario y las estructuras métricas correspondían auténticamente a las composiciones del cantautor. Pero sin acceso a los documentos originales, era imposible verificar definitivamente si eran reales o falsificaciones extremadamente hábiles creadas por alguien con conocimiento profundo del artista. ¿Quién estaba detrás de estas filtraciones digitales fantasmales? Teorías abundaban. Algunos creían que era un heredero rebelde cansado de esperar los largos plazos testamentarios. Otros sospechaban de un colaborador cercano con acceso a copias del archivo secreto. Los más paranoicos sugerían que era un truco de quienes querían exponer los secretos para poder desacreditarlos como falsificaciones, antes de que los documentos reales emergieran. La verdad, como tantas cosas relacionadas con el legado oculto de Juan Gabriel, permanecía envuelta en especulación y misterio. Un investigador independiente logró establecer contacto con el usuario anónimo a través de canales encriptados. La conversación, de la que solo existen capturas de pantalla sin verificar, revela motivaciones complejas. El usuario explicaba que había prometido a Juan Gabriel en vida ayudar a preservar las versiones originales, pero que después de su muerte, había llegado a creer que mantener todo sellado traicionaba el espíritu de lo que el compositor realmente quería. Él construyó todas esas cerraduras y plazos porque tenía miedo, escribió el anónimo. Pero si viviera hoy, en un mundo diferente, tal vez elegiría diferente. Yo solo estoy acelerando lo inevitable. Esta justificación levantaba cuestiones filosóficas profundas sobre los legados póstumos. ¿Tienen los muertos derecho a controlar información desde la tumba? ¿O llega un momento donde la historia debe prevalecer sobre las voluntades expresadas en testamentos? ¿Quién decide cuándo una sociedad está lista para verdades que fueron peligrosas en el pasado? Juan Gabriel había intentado resolver estas preguntas estableciendo plazos temporales específicos, apostando a que el simple paso del tiempo crearía condiciones más favorables para honestidad. Pero otros impacientes con ese cronograma aparentemente intentaban forzar las revelaciones prematuramente. En el 2021, los herederos oficiales del compositor tomaron una decisión sorprendente. Anunciaron que colaborarían con un documentalista respetado para crear una serie sobre la vida de Juan Gabriel, que incluiría material previamente no visto. El anuncio generó expectación masiva, pero también escepticismo. ¿Sería realmente revelador o simplemente una forma de controlar la narrativa liberando información, cuidadosamente seleccionada mientras mantenían lo más controversial bajo llave? El proyecto avanzó lentamente, encontrando obstáculos legales y disputas entre diversos herederos sobre qué exactamente podía incluirse. El documentalista, en entrevistas durante la producción, insinuó las tensiones detrás de cámaras. Existen fuerzas que quieren contar la historia completa y fuerzas que prefieren mantener la versión sanitizada, explicó sin nombrar nombres específicos. Mi trabajo es navegar entre esas presiones para crear algo honesto sin ser destructivo. Pero es como caminar sobre vidrio roto. Cada decisión editorial tiene consecuencias que van más allá de lo artístico. El proyecto enfrentaba retrasos constantes, mientras diferentes partes negociaban qué material sería incluido y cuál permanecería archivado. Mientras tanto, académicos comenzaban a publicar investigaciones serias sobre el fenómeno de la autocensura en la música popular mexicana, usando a Juan Gabriel como estudio de caso central. Estos trabajos académicos documentaban patrones de modificación en las canciones, comparaban borradores filtrados con versiones finales y contextualizaban las presiones sociales y comerciales que habían forzado estos cambios. Un estudio particularmente exhaustivo identificó al menos 53 canciones de Juan Gabriel, donde existía evidencia documental de modificaciones significativas entre versiones iniciales y grabaciones finales. El trabajo académico proporcionaba legitimidad intelectual
a lo que antes habían sido principalmente rumores y especulaciones. Uno de estos académicos, especializado en estudios culturales, argumentaba que el caso de Juan Gabriel representaba algo más grande que la historia de un artista individual. Es una ventana hacia cómo toda una generación de creadores mexicanos navegó décadas donde la expresión honesta de ciertas realidades era social y comercialmente imposible, escribió. Por cada canción censurada de Juan Gabriel, existen probablemente cientos de historias similares de otros artistas menos documentados. El archivo secreto que él dejó no es solo su legado personal, es un testimonio histórico de una época represiva que México todavía no ha confrontado completamente. Esta interpretación ampliaba el significado del legado oculto. No se trataba simplemente de satisfacer curiosidad sobre la vida privada de una celebridad, sino de comprender mejor un periodo histórico donde el silencio era la norma y la honestidad un lujo peligroso. Las canciones que Juan Gabriel no pudo cantar eran, desde esta perspectiva, documentos sociológicos tan valiosos como cualquier archivo gubernamental o testimonio periodístico. Contaban la historia de México desde los márgenes, desde las experiencias que no tenían cabida en las narrativas oficiales de aquellas décadas. En el 2022, 6 años después de su muerte, ocurrió un desarrollo significativo. Un museo en Ciudad Juárez anunció que abriría una exhibición permanente dedicada a Juan Gabriel. La colección incluiría objetos personales, vestuario de presentaciones, fotografías históricas y, más intrigante, material de archivo seleccionado de su proceso creativo. Los curadores del museo fueron deliberadamente vagos sobre qué exactamente significaba ese último punto. ¿Incluiría finalmente acceso público a algunas de las versiones censuradas? ¿O sería otra exhibición cuidadosamente controlada que celebraba al icono sin explorar las complejidades más incómodas de su vida y obra? La inauguración del museo en Ciudad Juárez, programada para el 28 de agosto del 2023, séptimo aniversario de su muerte, se convirtió en un evento cargado de simbolismo y expectativas contradictorias. Miles de fanáticos llegaron desde todo México y el extranjero, esperando quizás respuestas a preguntas que habían perseguido al compositor durante décadas. Pero la exhibición, aunque emocionalmente poderosa y visualmente impresionante, dejó muchas interrogantes sin resolver. Los materiales de archivo resultaron ser principalmente borradores tempranos de canciones que eventualmente fueron grabadas sin cambios dramáticos. Las versiones verdaderamente censuradas, aquellas que contenían las revelaciones más significativas, brillaban por su ausencia. Un crítico cultural que asistió a la inauguración escribió una reseña mordaz. Es un museo dedicado a celebrar el mito de Juan Gabriel, mientras cuidadosamente evita confrontar al hombre real, observó. Vemos el vestuario deslumbrante pero no los diarios honestos. Escuchamos los éxitos comerciales pero no las canciones prohibidas. Es como construir un templo al silencio mismo que el compositor pasó décadas manteniendo. La reseña generó controversia, con defensores argumentando que no todos los secretos merecen exposición pública, y críticos insistiendo en que el verdadero respeto a un artista implica honrar su complejidad completa, no solo las partes cómodas. Mientras el debate sobre el museo se desarrollaba, surgieron noticias de otro plazo testamentario próximo a cumplirse. En el 2024, 8 años después de su fallecimiento, ciertas instrucciones específicas deberían ejecutarse. Rumores sugerían que este plazo involucraría la liberación de grabaciones, no solo documentos escritos. La comunidad de coleccionistas y estudiosos de la obra de Juan Gabriel esperaba con ansiedad esta fecha, especulando sobre cuáles de las legendarias sesiones censuradas finalmente verían la luz. Pero conforme se acercaba el plazo, nuevas complicaciones legales emergieron, retrasos burocráticos se multiplicaron y la fecha pasó sin revelaciones dramáticas. Los abogados involucrados en la sucesión explicaban que las instrucciones testamentarias eran más complejas de lo que nadie había anticipado. No eran simplemente órdenes de abrir esta caja en esta fecha, sino condiciones condicionales que requerían evaluaciones subjetivas sobre condiciones sociales. Un albacea confesó, bajo condición de anonimato, que algunos documentos incluían cláusulas como «cuando sea socialmente seguro» o «cuando el contexto cultural permita comprensión sin condena». ¿Cómo se determinaban esos momentos? ¿Quién tenía autoridad para declarar que México finalmente estaba listo para las verdades de Juan Gabriel? Estas ambigüedades, probablemente intencionales, significaban que el legado oculto podía permanecer oculto indefinidamente,
si los custodios decidían que las condiciones nunca se cumplían? Esta incertidumbre frustraba a muchos, pero también revelaba algo profundo sobre la relación del propio Juan Gabriel con sus secretos. Incluso muerto, incluso después de crear un elaborado sistema de revelaciones programadas, el compositor mantenía control a través de la ambigüedad. Era como si ni siquiera desde la tumba pudiera decidir definitivamente si la honestidad completa era realmente lo que deseaba. La dualidad que lo había definido en vida persistía en muerte, expresada ahora a través de testamentos contradictorios e instrucciones interpretables que permitían a otros continuar el equilibrio imposible entre revelación y protección que él había mantenido durante décadas. En el 2025, casi una década después de su muerte, el panorama cultural mexicano había cambiado significativamente. Conversaciones que habrían sido imposibles en los años 80 o 90 se desarrollaban abiertamente. Artistas jóvenes expresaban identidades y experiencias que generaciones anteriores habían tenido que codificar y ocultar. En este contexto transformado, algunos argumentaban que finalmente existían las condiciones que Juan Gabriel había imaginado cuando programó sus revelaciones. Otros, más cínicos, señalaban que cada época tiene sus propios tabúes y que simplemente habían cambiado los contornos del silencio requerido, no su existencia fundamental. Un grupo de activistas culturales lanzó una campaña pública demandando la liberación completa del archivo de Juan Gabriel. Argumentaban que el compositor había sido víctima de una era represiva y que honrar su memoria requería no perpetuar esa represión póstumamente. Juan Gabriel merece ser conocido completamente, declaraba uno de los manifiestos del movimiento, no como el icono sanitizado que resulta comercialmente conveniente, sino como el artista complejo que realmente fue. Sus canciones censuradas no son escándalos para ocultar, son testimonios históricos para preservar. La campaña generó apoyo considerable, especialmente entre generaciones más jóvenes que no habían vivido la época cuando esos secretos habían sido peligrosos. Pero la resistencia a la revelación completa permanecía poderosa, no solo de parte de figuras públicas que temían exposición por asociación, sino también de fanáticos que preferían mantener intacta la imagen que habían amado durante décadas. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, argumentaban estos defensores del misterio. No necesitamos saber todo. El arte de Juan Gabriel existe y nos ha dado alegría. ¿Por qué arruinar eso excavando en lo que él eligió mantener privado? Era un conflicto generacional y filosófico sobre la naturaleza misma de los legados públicos y los derechos a la privacidad que sobreviven la muerte. Mientras estos debates se desarrollaban en espacios públicos, en privado continuaba el lento proceso de las revelaciones programadas. Cada año, en fechas específicas, custodios designados abrían sobres, revisaban documentos y tomaban decisiones sobre qué compartir. Algunas revelaciones llegaban a investigadores académicos bajo acuerdos de confidencialidad. Otras se filtraban selectivamente a periodistas de confianza. Gradualmente, fragmento por fragmento, emergía una imagen más completa del Juan Gabriel que había existido detrás de las canciones públicas. No era una revelación dramática única, sino un proceso gradual de comprensión acumulativa que tomaría probablemente décadas más en completarse. Un biógrafo autorizado que ha tenido acceso parcial a algunos materiales del archivo describió la experiencia como leer dos biografías simultáneamente superpuestas. La vida pública que todos conocían y la vida privada que pocos sospechaban, existiendo en paralelo, informándose mutuamente, pero nunca fusionándose completamente. Cada canción exitosa tenía una sombra, explicó el biógrafo, una versión alternativa que contaba una historia diferente. Y Juan Gabriel vivió constantemente en el espacio entre esas dos versiones, el artista público y el hombre privado, el icono comercial y el ser humano vulnerable. Entender su legado real requiere sostener ambas narrativas sin colapsar una en la otra. Las preguntas que rodeaban el legado secreto de Juan Gabriel permanecen, muchas de ellas, sin respuestas definitivas. ¿Cuántas canciones modificó realmente? ¿Cuáles fueron las presiones específicas que enfrentó en cada caso? ¿Qué revelaciones todavía esperan en cajas fuertes, cuyas fechas de apertura están décadas en el futuro? ¿Sobrevivirá el archivo completo o fragmentos desaparecerán antes de poder ser preservados públicamente? Son interrogantes que tal vez solo las generaciones futuras podrán responder, cuando el último plazo testamentario se cumpla, cuando el último custodio abra la última caja sellada,
cuando finalmente sea posible escuchar las canciones que Juan Gabriel escribió pero nunca cantó. Lo que resulta indiscutible es que el compositor dejó un legado profundamente más complejo que una simple discografía de éxitos. Construyó un archivo paralelo de verdades ocultas, un testimonio secreto de una vida vivida en las intersecciones peligrosas entre arte y silencio, entre expresión y supervivencia. Ese archivo, disperso en múltiples ubicaciones, protegido por instrucciones testamentarias laberínticas, representa tanto un acto de valentía póstuma, como un reconocimiento de los límites que incluso los más valientes enfrentaban en su época. Las canciones que el mundo conoce son hermosas, pero las que permanecen guardadas quizás cuentan historias aún más importantes sobre el costo de la fama en una sociedad que exigía conformidad a cambio de aceptación. Juan Gabriel pagó ese costo durante vida, pero se aseguró de que la verdad completa eventualmente emergiera, aunque él ya no estuviera para enfrentar sus consecuencias.